Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su programa de los tesoros de la fe católica. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y bueno, hoy pues no estamos en la cabina porque hubo un pequeño problemita, pero pues gracias a la tecnología que podemos de todas maneras compartir con ustedes este momento, este programa, y hoy con un tema también realmente importante, aparte de importante, sumamente, pues muy como para meditar realmente, amigos, que se llama la edad espiritual. Saludos, Alexander Quintero, muchísimas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, este programa realmente está dedicado, como siempre, a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, ya sea en vivo o en algún otro momento, pero es para ponernos a pensar. ¿Alguna vez te habías preguntado ¿y qué edad espiritual tengo? ¿O qué edad espiritual tendré? Pero aparte, bueno, no sé ustedes si lo habían pensado, si sabían que existían las edades espirituales o si alguna vez se lo habían preguntado, pero aparte, una cosa es lo que creo, lo que pienso, y otra cosa es lo que realmente es. Pero ¿cómo saberlo o cómo saber qué edad tengo espiritualmente hablando o cómo estoy si ni siquiera las conozco? ¿No? Entonces, bueno, con esto vamos a empezar, amigos. Yo aquí en este programa compartiendo con ustedes, su amiga Rosy López Uro, y les doy la más cordial bienvenida y agradeciéndole a Dios, Valora Radio, a todos ustedes, sobre todo agradeciéndoles su compañía y que puedan compartir estos programas con estos contenidos. Y bueno, dándole gracias a Dios, ¿qué les parece si ofrecemos este programa también al Sagrado Corazón a la Mater Dolorosa, y pedimos la asistencia del Espíritu Santo? Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de la tierra. Jesús, en vos confío. Mater Dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Y bueno, pues sin más, damos comienzo, amigos, a este programa con este tema tan interesante, ¿no? Y fíjense, el crecimiento espiritual. Bueno, agradeceré sus comentarios también, si alguna vez lo habían imaginado o algo. ¿En qué edad espiritual te colocas tú, o qué crees tú, o qué te imaginas en dónde pudieras estar, ¿no? Perdón. Entonces ahorita lo vamos a ver. Saludos, Irene Álvarez, gracias por acompañarnos en este programa también. Bueno, el crecimiento espiritual, por ejemplo, en la vida, pues en la escritura de la vida de la gracia siempre pues exige crecimiento, pero si se fijan, cualquier conocimiento que tengamos necesita estar creciendo en él para irnos perfeccionando, ¿no? Es, por ejemplo, cuando estudiamos algo, fíjense cómo para graduarnos de alguna licenciatura, por ejemplo, no sé, de derecho, de psicología, de arquitectura, de la profesión que sea, no es que la carrera duró 5 años o 4 años, realmente comenzó desde que nuestros papás nos inscribieron en el kinder, o sea, en preescolar. Desde ahí comenzó nuestra formación. Fue el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, y después de eso tuvimos toda esa formación desde que éramos unos niños hasta la carrera que elegimos. Y después de eso, inclusive, por ejemplo, un médico después se tiene que perfeccionar y tiene que especializarse, o cualquier profesión, pues necesitamos especializarnos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que en la vida espiritual pues no necesitamos ir creciendo, ir estudiando e irnos perfeccionando? Y aquí la pregunta sería, ¿qué tanto me doy tiempo para eso, para estudiar, para conocer, para formarme correctamente?
e irme perfeccionando, porque también si se fijan, cuando vamos a estudiar una carrera o cuando vamos a matricular a nuestros hijos en alguna universidad o en alguna primaria o preescolar o lo que sea, pues tratamos de darles lo mejor, en el mejor lugar donde tengan una buena formación, ¿no? Un alto nivel académico, algo para que estén bien formados, ¿no? Y entonces hagan y tengan las suficientes herramientas para enfrentar la vida, ¿no? Entonces hay diferentes formas y fíjense, esto es algo que hay que estarlo desarrollando constantemente y además fíjense, si se fijan cómo inclusive en la Biblia se compara o se hace estas analogías con la vida espiritual y eso con frecuentes imágenes como de tipo vegetativas, ¿no? Por ejemplo, el justo crecerá como palma, se alzará como cedro del Líbano, ¿no? El reino de Dios en el corazón del hombre es como una semilla que germina y crece, sin que él sepa cómo. Entonces ahí lo van a poner primero hierba, luego espiga, enseguida trigo que llena la espiga. Y en la madurez, pues la muerte, ¿no? Cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque la mies está en sazón. Y si se fijan, todo tiene ese procedimiento y ese desarrollo. Igualmente en la vida cristiana, amigos, es un paso constante de lo imperfecto, pues a lo perfecto, ¿no? Y la más perfecta imagen bíblica de crecimiento en Cristo la encontramos en las edades del hombre. Así tal cual, así. Algunos cristianos pues son como niños, ¿no? Chiquitos que piensan, hablan y razonan en las cosas de la fe como niños, ¿no? Lo ven así, simple, y también han de alimentarse con leche espiritual, por ejemplo. Y esto está no se crean que lo inventé ni nada, esto está en 1 de Corintios, en el capítulo 3 del versículo del 1 al 3, o en el capítulo 13 del 11 al 12 o del 14 al 20. Y luego después el manjar sólido ya es para los perfectos, los que en virtud del hábito tienen sus facultades ejercidas para el discernimiento. ¿Qué significa? Cuando tienen, bueno, se les llama ya como perfectos, a los que tienen una verdadera capacidad de discernir entre el bien y el mal, en los que todavía son como los niños, les falta este discernimiento, no hay manera que puedan distinguir bien esa parte y por eso fluctúan y se dejan llevar por el viento como con cualquier doctrina, que llegan y van y vienen y dicen, ay, bueno, pues es que ahora me dicen esto aquí y esto me gustó por acá. Entonces, bueno, hay esas diferencias. Por ejemplo, también Isaac de Nínive habla, por ejemplo, de o sea, de 3 etapas, como de los novicios, los medianos y los perfectos. Y él también pone la perfección en la impasibilidad final. Por ejemplo, en la escala Paradisi de San Juan Clímaco, el crecimiento espiritual tiene 3 fases. Normalmente se distingue así, pasa como de un estado, se va transformando a otro para llegar al siguiente, al final. Y me viene a la mente como, ¿se acuerdan cuando en la escuela, en la primaria nos cuentan y nos dicen, inclusive nos enseñan cuando la materia está, desde sólido pasa a líquido y gaseoso? Entonces, bueno, pues también tiene este procedimiento. Y aquí, por ejemplo, San Juan Clímaco, en el crecimiento espiritual, que dice que tiene 3 fases, ¿no? El primero es la renuncia, después la extirpación de los vicios por el crecimiento de virtudes, o sea, extirpar y de conocer primero realmente cuál es ese vicio que tengo, que me acecha, en el que soy débil, en el que caigo con más frecuencia. Entonces lo reconozco y entonces tengo que renunciar a él, darme cuenta, pero esta es la parte importante y esto nos ayuda también San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales,
en estos ejercicios espirituales, de darnos cuenta para ordenarnos y entender y ver, darnos cuenta de el discernimiento de espíritus, donde está el buen espíritu y el mal espíritu. Y entonces aquí nos damos cuenta y entonces renunciamos a esto para después extirpar ese vicio, ¿no? Por ejemplo, la soberbia, pues no sé, la gula, ¿no? Y entonces lo extirpo y entonces lo contrapongo o implanto, por decir así, la virtud contraria, ¿no? La humildad, ¿no? Y finalmente llegar a la perfección. Y esta perfección no se puede distinguir a los cristianos, por ejemplo, rudos, aprovechados y maestros en las cosas pues espirituales. Y por ejemplo, en los padres latinos, por ejemplo, San Agustín, ve el crecimiento espiritual, él se basa en los grados, amigos, de la caridad, por ejemplo, ¿no? Una vez nacida, la caridad, en esta etapa de crecimiento espiritual, se alimenta, se fortalece hasta alcanzar la perfección, ¿no? Y así pasa también el hombre del amor a sí mismo, con ese olvido de Dios normalmente, y luego al amor total de Dios con olvido de sí mismo. Esto está en la Ciudad de Dios, del libro de San Agustín. Y este doctor de la Iglesia, San Agustín, considera también la analogía de las edades espirituales, ¿no? El cristiano niño, que si es que está en gracia y tiene en sí a Dios, pero apenas medio como que se está enterando, ¿no? Y a medida que se va haciendo adulto, aumenta en él, pues, no solo la intensidad de la inhabitación, sino también de la captación espiritual. Se va dando cuenta y va conociendo, pero para eso también es muy importante quién nos forme, quién nos está guiando. Eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, San Gregorio Magno habla del comienzo, del progreso y de la perfección. Si se fijan, son también tres edades espirituales, y utiliza diversas imágenes, muchas, como aquella evangélica de la hierba, la espiga y el trigo, como lo hablábamos hace un momento, y enseña también que hay tres conversiones: inicio, medio y perfección. O sea, si se fijan, otra vez hay estas tres. Y en la Edad Media, por ejemplo, hacen un poco esta comparación, esta alusión a, por ejemplo, los animales son los que de suyo los rigen, ni se rigen por su propia inteligencia ni nada, más bien son movidos por la autoridad, son más de obediencia, se limitan a imitar. Esta edad al principio, como llamada como un poco, si hacemos esta comparación como en la animal, es porque así Guillermo, esto lo dice Guillermo de San Teodorico, se apoya en San Pablo, distingue acertadamente estas entre cristianos animales, racionales y espirituales. Así más o menos lo dice. Entonces esa etapa del animal, ¿no? Es decir, pues imitamos todo lo que nos digan, lo que nos hemos, pues así es de imitar. Después están los racionales, que aquí utilizan este juicio de la razón, que es la potencia que nos dio Dios, ¿no? Y la discreción de ciencia prudencial, pues aquí se tiene más conocimiento entre el bien y el mal, y el deseo de él, pero les falta esa parte del afecto. O sea, sí hay un conocimiento entre el bien y el mal, ya en la etapa racional, pero falta esa parte del afecto, y por fin, después de ellos están los perfectos. Más plenamente son los que están iluminados por el Espíritu Santo. Ya para llegar a ese grado de perfección, pues sí hay que trabajar duro, y ahí a estos se les llama sapientes,
porque tienen ya ese sabor de querer realmente el bien, o sea, que les atrae, y también se llaman espirituales. Ya no nada más es poder discernir entre el bien y el mal, sino es ya lo deseo, eso es lo que, pues lo que yo quiero, ¿no? En el animal, el comienzo del bien es la absoluta obediencia, como les decía hace rato, es pues estar obedeciendo, ¿no? Y aquí el progreso es someter al cuerpo y sujetarlo a servidumbre, ¿no? A la perfección. Y después convertir el gurú, o sea, es después cuando ya nos damos cuenta que existe ese bien, es someternos a eso y obligarnos a hacer el bien, a hacer ese bien, y es con esa práctica hacer esos buenos hábitos de decir, bueno, pues esto no me conviene, me encanta, pero esto no es lo que me conviene, no es para mi mayor bien, pero sé que eso es lo que tengo que hacer y pues necesito hacerlo. Entonces, a veces dirigirnos hacia allá. Y en el estado racional, el comienzo, que es lo que propone la doctrina de la fe, ya lo racionalizamos, ya se hace. El progreso es disponerlo todo como viene, pues, o sea, como nos lo dice la doctrina de la fe, lo vamos haciendo. Pero la perfección es cuando el juicio de la razón, cuando ya sé que eso es lo que tengo que hacer y lo hago, pero mi razón es iluminada aparte por la fe, pasa a constituir un afecto ya de la mente, ya es lo quiero. Y en el estado espiritual, el comienzo es la perfección misma, ya es la perfección misma del hombre racional, y el progreso es reflejar la gloria de Dios, que eso también, ¿se acuerdan? Lo hablábamos en el programa pasado, cómo dar gloria a Dios, y con el rostro descubierto, es ya la perfección, es transformarse en su imagen de claridad en claridad, es hacer las cosas con la acción del Señor del Espíritu. Y bueno, también, por ejemplo, está San Buenaventura, que también dice que hay 3 vías. El hombre va en la vía purificativa, ¿no? Que empieza a alejarse del pecado, decir esto está mal, lo voy a dejar, y acercándose poco a poco a la verdad. Y después está la vía iluminativa, que se va enamorando de las verdades ya reveladas, ya las veo, ya me gustan, y entonces pues me voy enamorando de esa parte de la verdad, ¿no? Y después está la vía unitiva, es inmediatamente iluminado por Dios, en la contemplación infusa, transformante. Aquí sería, amigos, también pedir eso al Espíritu Santo, de que nos ayude a crecer espiritualmente, de ir transformando y creciendo, aunque sea poco a poco, paso a paso. Por ejemplo, también Santo Tomás de Aquino, ¿qué dice o qué decía Santo Tomás de Aquino? También utilizaba estas 3 vías de San Buenaventura, que es lo refería a la contemplativa, a la vida contemplativa, y tenía como los tres edades, pero él se basaba en los grados de la caridad, y él decía que las 3 edades, el crecimiento espiritual de la caridad puede considerarse más o menos algo semejante al desarrollo corporal del hombre, o sea, como de que es niño y va creciendo, se va desarrollando, es el infantil, donde es la edad anterior al uso de la razón, ¿no? Esta es como la primera etapa. Y aquí, pues sería bueno detenernos un poco a preguntarnos, más o menos en qué etapa creo yo que me encuentro. Si en la principiante, en la infantil, ¿no? Que en la edad que es anterior a la razón, ¿no? O después se distingue este otro estado del hombre cuando ya pues comienza a hablar, a tener uso de la razón. Más tarde tenemos pues el 3er grado,
¿no? El de la pubertad, cuando comienza el poder ya de generación, ¿no? De vamos a generar, y así llega hasta la condición perfecta del hombre. Y estas edades del hombre van en relación con los grados de la caridad. Entonces primero habrá que purificar, ¿no? La vía purificativa, y es apartarnos del pecado completamente, resistir a la concupiscencia, pero es pues muy importante conocerlas, reconocerlas, cuál es la mía, ¿no? Centrarme en esa, y cuáles son, por ejemplo, también qué es lo que me aparta de la caridad. Entonces, esto corresponde a los principiantes. Y luego, en los que la caridad debe ser alimentada y fomentada para que no se corrompa. Hay que estarnos fortaleciendo, y esto nos ayuda mucho la oración, la meditación, ¿no? Y el segundo grado, la vía iluminativa, el hombre intenta principalmente ir adelantando en el bien, o sea, ya sé cuál es el bien, ya sé cuál es el mal, lo estoy dejando atrás, ya sé cuál es el bien, y en esto es lo que quiero hacerlo cada vez más, y me va acercando más a hacer las cosas buenas, a hacer las partes de la caridad, ¿no? Y esto es ir haciendo el bien, y esto pertenece también a los adelantados que procuran sobre todo fortalecer y acrecentar la caridad. Y ya la unitiva, la tercera etapa, se caracteriza porque en él la dedicación principal del hombre es intentar unirse con Dios y gozar. O sea, ya es como, se me figura, amigos, no sé usted, pero pues ya los santos, los místicos ya llegaron a ese grado de perfección y de unidad con Dios impresionante, y es realmente que Dios dejan actuar a Dios dentro de cada uno, ¿no? Y ese sería como el lugar a donde queremos llegar para allá, ¿no? Y fíjense, por otra parte, es ley metafísica que haya en todo movimiento 3 fases, como les decía, ¿no? También en el itinerario espiritual sucede aquí como el movimiento físico, o sea, así tal cual. Lo primero es salir del término de origen, después lo segundo es acercarse al otro término, y el tercero es llegar y descansar en el término pretendido, a donde quiero llegar. Eso es el principio, y luego me voy formando hasta llegar al fin. Y es como, fíjense, por ejemplo, así pasó en el Éxodo, ¿se acuerdan? En el Éxodo bíblico, que primero el pueblo de Israel es conducido y asistido por Dios, ¿no? Tuvo primero que salir de Egipto, pero no salir así rapidito y fácil, ¿no? Costó. No fue un pequeño esfuerzo, ni mucho menos, ni riesgo, o sea, tomó mucho esfuerzo, muchas dificultades, pero después de que ya los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, los pasó por el desierto. Y entonces en ese desierto, ahí fueron sostenidos por la esperanza, ¿no? Y así llegaron finalmente a la tierra prometida, donde descansó todo el pueblo de Israel. Y así se van igual transformando, ¿no? Por ejemplo, también San Ignacio de Loyola hace lo mismo en estos aspectos, pero él las 3 maneras son sobre la humildad. La primera es muy necesaria para la salvación eterna. Esto lo lleva maravillosamente en los ejercicios espirituales, que aprovecho para hacer el comercial. Aquí llámenle a la buena de Gaby al 33 16 69 59 11 para que le pregunten las fechas. Creo que aquí las puso ya, aquí en Facebook ya lo tiene, cuáles son las próximas fechas de los ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio. Y allí nos ayudan los padres de Miles Christi a conocer exactamente, fíjense, en qué edad espiritual estoy, en dónde estoy situado en esa condición en la que estoy, ¿no? No importa en cuál condición estoy, si
si soy adolescente, si voy a entrar a la universidad, si soy ama de casa, si soy mamá, si soy soltera, si soy casado, si soy profesionista, si no importa. Ahí el San Ignacio nos enseña inclusive estas 3 maneras, pero de humildad. Y aquí es donde es importante saber que tengo que obedecer a Dios en sus leyes, ¿no? Y es el Señor de todas las cosas creadas, eso lo habla San Ignacio en el primer tema, ¿no? Y después en la segunda, la más perfecta humildad, que la primera es saber dónde me hallo en tal punto que no quiero más afecto que tener, o sea, no quiero más riqueza que pobreza, no quiero más vida larga que vida corta, pero es realmente que tampoco quiero más salud que enfermedad, es estar con esa disposición de mi alma de aceptar realmente la voluntad de Dios, incluyendo, y eso es a donde voy en la segunda etapa, ¿no? Quiero estar más cerca de Dios, pero ya la tercera etapa es tener la primera y la segunda y unirme exactamente, absolutamente a todo lo de Cristo, inclusive en su pobreza, en todas esas vejaciones, y es unirme a todo en Cristo. En cambio, por ejemplo, Santa Teresa, en las moradas del castillo interior, que está buenísimo, se lo recomiendo muchísimo. De hecho, hay un podcast que tiene el padre Gonzalo Viaña, que habla, les hace un poquito el resumen de las moradas de Santa Teresa. Está increíble, y ahí también, nomás que ahí son 7. En estas moradas también podemos saber y conocer cuál es mi edad espiritual. Está increíble, y cómo podemos ir creciendo. Y las describe perfectamente bien. Aquí con ella no son 3, fíjense, son 7. Si no lo has leído, te lo recomiendo. O busca también este podcast de historias católicas del padre Gonzalo Viaña, y está en Spotify, escúchenlo. Por ejemplo, en las moradas, especialmente en la vida, Santa Teresa se enfoca más en la vida de oración, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este desarrollo de la vida de oración, y está en las moradas. En la 1, 2 y 3, el cristiano incipiente se ejercita en oraciones activas, ¿no? El Padre Nuestro, por ejemplo, el Rosario, así, ¿no? Y luego después, en la 4, el cristiano adelantado comienza a tener contemplación infusa en oraciones semipasivas. Y después en las moradas 5, 6 y 7, ya la persona en la contemplación es la mística pasiva y se une perfectamente a Dios, transformándose en él. O sea, ya es así así sumamente elevado, como Santa Teresa, como San Ignacio, y bueno, pues ya eso está muy elevado realmente. Pero bueno, para allá vamos, porque si ellos, que también eran mortales, tal cual como nosotros, pues ellos se dieron a la tarea de perfeccionarse en la oración, tanto en la caridad como en la humildad, como en la oración. Y bueno, pues como decía San Ignacio, pues si ellos pudieron, pues nosotros, ¿por qué no? ¿No? Y ya para cerrar, amigos, el Concilio de Trento dice que los cristianos se renuevan de día en día, y creciendo en la justicia, en ella se justifican cada vez más mediante el mérito de las buenas obras. Y bueno, pues tenemos estas edades espirituales, ¿no? De el cristiano niño, el cristiano joven, el cristiano adulto. Y sería esa la pregunta, es, ¿en dónde crees que estás? ¿En dónde estás en cuestión de la caridad, en cuestión de la humildad, en cuestión de la oración? ¿En qué edad espiritual te encuentras? Y si realmente lo has meditado como para decir, ¿y a dónde quiero ir? Porque inclusive el agua, cuando se estanca, se pudre. Entonces necesitamos estar en movimiento, y necesitamos, es como el río, ir caminando adelante, 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 pero ponernos como una meta, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero?
y pues en dónde me puedo formar, cómo puedo crecer en oración. Y para eso realmente les recomiendo con todo mi corazón hacer una vez al año los ejercicios espirituales ignacianos, de verdad con este silencio, para poder hacer una introspección tan profunda, a tal grado de poder llegar en ese silencio a poder escuchar la voz de Dios. Y es, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Qué es lo que quiere de ti en el estado en el que te encuentras? Y para eso tenemos una invitada hoy, que se llama Vanessa Navarro, que, pues, gente, Vanessa, bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno, me da. Buenos días. Bueno, buenos días. Me da muchísimo gusto tenerte aquí otra vez, Vane. Y amigos, para los que no la conocen, cuéntanos por favor, ¿cuántos años tienes, Vane? Tengo 20 años. Este año cumplo 21. Pues formo parte del Instituto Miles Christi. Llevo ya más o menos 3 años. Y aquí, y pues vengo al grupo de jóvenes universitarios que se llama Pier Iorio, así que todos invitados, los jóvenes que gusten venir, todos los jueves a las 7. A las 7 estamos aquí al momento en Guadalajara, Jalisco, en México, aquí en el Centro de Apostolado San Luis Gonzaga, pero aquí la buena de Gaby también nos va a poner los datos. ¿A qué teléfono se podrían comunicar ahí con Gaby? Sí, con la buena de Gaby al 3316-695911. Ahí les puedo dar pues los datos. No tiene costo, es un buen ambiente, pueden venir. ¿Y qué te hizo entrar a ese grupo de formación, Vane, por cierto? Bueno, pues yo fui a un evento que hicieron los padres de Miles Christi de jóvenes hace 3 años. ¿Cuál? Core Iglesia, creo que fue de Pentecostés. De Pentecostés, Okay. perdón. Y después decidí tomar los ejercicios espirituales un fin de semana antes de entrar a la universidad. Y pues fue muy interesante lo que pasó. ¿Y qué pasó? O sea, fíjate, me llama la atención, ahora sí ya te voy a tener que preguntar, Vane, porque tú lo comentaste. ¿Qué fue lo que pasó y que dices que fue muy interesante en esos ejercicios espirituales? ¿Qué impacto tuvo? ¿Por qué la importancia de que hayan sido un fin de semana antes de que entraras a la universidad? Pues yo tenía muchas, bueno, sigo teniendo preguntas, pero tenía muchas preguntas sobre la fe, sobre también la voluntad de Dios en mi vida, sobre... Pues ahora sí que yo creo que en la edad de la juventud es como de preguntas existenciales, ¿no? Entonces yo tenía todas esas preguntas y pues ahí en los ejercicios me ayudó mucho, pues primero todo el ambiente que es en silencio, que de repente puede asustar un poquito, como que en silencio, pero es ese silencio donde te encuentras con Dios, ¿no? Que en el mundo no podemos encontrar, ahí lo encuentras. Y como que estar en ese ambiente, obviamente misa todos los días, rezar, pues Dios da muchos frutos, ¿no? en ese fin de semana, y también por medio de las direcciones espirituales que nos dan los padres de Miles Christi, pues ayudan muchísimo, te dan mucha orientación. Bueno, puntualmente el sentirme amada, el saber que soy amada, que Dios me creó con un fin en específico, que quiere que yo sea santa, que todos seamos santos, que nos creó por amor. ¿Cómo supiste eso, Vane? ¿Cómo supiste que tenías que ser santa, que Dios te amaba? ¿Cómo supiste eso? Pues en los ejercicios los padres ahí nos dicen en los temas, hay cada... ¿Cómo se dice? Ay, no me acuerdo. ¿Cada meditación? ¿Cada tema? Cada meditación, que los padres van guiando de San Ignacio, pues te van diciendo, ¿no? Te van ayudando con todo eso. Son como muchas verdades, así que
que vas escuchando y que uno va diciendo, wow, es que es cierto, ¿no? Te aclararon dudas, o sea, a la Sí. hora de estar haciendo los ejercicios, los temas que iban dando los padres de San Ignacio te fueron aclarando las dudas que ya tenías. Sí, ¿Cuántos años tenías cuando tomaste tus primeros ejercicios, Manu? tenía 17. 17. Y fíjate, a ver, ¿y entonces qué pasó con estos? ¿Por qué decidiste ir a los ejercicios? ¿Para qué? ¿Tenías alguna expectativa en especial? Porque bueno, una jovencita a los 17 años, pues normalmente a veces prefiere irse con sus amigos o salir a alguna reunión o algo. Y haber tenido esa decisión y de haber cambiado, inclusive estar en tu casa viendo películas o no hacer nada, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que te hizo usar, utilizar o aprovechar tu último fin de semana de vacaciones, se puede decir, ¿no? Antes de entrar a la universidad, meterte a encerrarte en un lugar de silencio, donde aparte, pues, en todo el día no podías hablar, y con mujeres que inclusive ni conocías, algunas sí, algunas no, no, la mayoría no. La mayoría no. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Pues porque tenía sed de Dios, mucha sed de Ok. Dios, muchas preguntas y necesitaba pues que Dios me aclarara todo. ¿Y te lo aclaró? Sí. Ok. ¿Y qué impacto tuvo en ti, por ejemplo, esos ejercicios para entrar a la universidad? ¿Qué cambió? ¿O en qué ayudó? Pues me dio la seguridad y la certeza pues de que Dios estaba conmigo en la situación en la que me encontraba, ¿no? Porque yo tenía muchas dudas, no sé, de la carrera, que si porque en esa universidad, que si no sé qué, que el mundo y todas O sea, esas ¿tenías cosas, ¿no? dudas inclusive de tu vocación para esa carrera? Sí, de mi vocación, de esa carrera, de la universidad, también de mi vocación como, pues, vocación que Dios me llama, ¿no? Como que muchas preguntas. ¿Tenías como ¿no? la duda, inclusive, por lo que me estás diciendo, que no sabías si dedicarte en algún momento a religiosa o consagrada? ¿O Sí, cómo? también. Como Ok. que más o menos no, pues, no sabía bien, digo, Dios que me guía a hacer su voluntad, ¿no? En el momento que Él quiera, pero sí, como que más bien no sabía qué hacer bien concretamente, si iba a estar bien iniciar esa carrera ahí, la situación como estaba, porque acabamos de salir de la pandemia y tenía como varias dudas Ujú. y pues sigo con dudas, pero estoy confiada en Dios, ¿no? Y obviamente los ejercicios nos ayudan a saber que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña a todos lados. Yo creo que eso fue lo más impactante para mí, Ujú. saber pues que tengo un padre que me ama con locura, y que aparte pues quiere que rece, quiere que vaya a misa, quiere que lo ame porque Él me amó. Oye, Vane, y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, en la manera de San Ignacio, pues nos enseña a meditar, nos enseña un método de oración, sobre todo el de meditar. ¿Tú ya sabías meditar o cómo viviste esa parte de la meditación y la oración del método San Ignacio? Pues no sabía en sí cómo hacer las meditaciones tan en silencio. En un evento pasado que fue con los padres, bueno, a partir de que conocí a los padres de Miles Christi nos enseñaron como esa parte de la meditación, pero en los ejercicios espirituales aprendí cómo hacerlo, ¿no? Y tratar de tenerlo como un hábito diario, pues me ha ayudado bastante, pero si yo no sabía, no tenía ni el hábito tampoco de hacer meditaciones antes de los ejercicios. ¿Y cómo se te hizo? O sea,
¿Ha sido fácil, difícil? ¿En qué ha cambiado tu vida, por ejemplo, es más, continúas haciéndolo? Sí. Digo, después de 3 años, ¿no? Sí, pues en dirección espiritual pues el director nos da libritos para meditar. Entonces ese es el que yo tengo ahorita. Estoy con uno de San Alfonso María Ligorio. Buenazo. Y sí, la verdad, son los minutos mejor invertidos del día. La verdad me da mucha flojera hacerlo a veces. Y estoy así como me distraigo mucho mientras hago la meditación. Y tengo que repetir a veces como que luego me pongo a meditar y sale un ruido de no sé dónde y así me pasa diario. A veces me desespero porque digo, ay no, es que yo no sé, ya no, mejor no voy a hacer meditación. Pero sí yo creo que son unos minutos de los mejores invertidos, porque sí hay muchos frutos espirituales, sobre todo pues meditamos el Evangelio de Cristo nuestro Señor, o cuando meditamos textos de los santos, de virtudes que ellos tienen, de lo que ellos recomiendan hacer, por ejemplo de la caridad. Uy, a mí me mueve mucho, realmente Dios me ha dado por medio de las meditaciones muchos frutos espirituales. Y fíjate que importante, amigo, esto tiene que ver inclusive con el tema de hoy, ¿no? De las edades espirituales, como desde el principio ahí vamos haciendo nuestros pininos y queriendo orar y en la meditación y viene pues algo que nos está distrayendo y es como darnos cuenta de que, o sea, me cansa o no lo quiero hacer, pero sabemos que es lo bueno que tenemos que hacer y a la hora de ponernos a hacer la meditación y entonces vienen esos frutos, porque aunque sea un poquito de estar, que se nos quede una cosa o algo para todo el día y estar rumiando esa parte, porque eso es lo que también hace San Ignacio, ¿no? Que nos da la meditación y es estar rumiando una cosa, una frase, y entonces estar pensando a lo mejor en todo el día ¿y esto cómo lo vivo hoy? ¿No? ¿Qué hago yo con eso? Y entonces decir, o sea, con esa constancia, porque, bueno, normalmente yo tengo esa creencia de que cuando hay algo que realmente, vamos a hacer, que vale la pena, pues necesita tiempo, le tenemos que dedicar el tiempo, ¿cuánto? El que sea necesario. Trabajo, ¿cuánto? El que sea necesario. Sacrificio, ¿cuánto? El que sea necesario. Constancia, necesitamos ser constantes, porque si no, si tiramos la toalla la primera, la segunda, la tercera, no lo vamos a lograr. Y amor, ¿cuánto? Todo el que sea necesario para poder llegar a lograr esa parte. Entonces necesitamos hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, Vane, tú que tienes estos 3 años que fuiste a tus primeros ejercicios espirituales, ¿cómo has visto qué ha pasado hablando de estas edades espirituales? ¿Has visto, te has dado cuenta cómo está tu crecimiento espiritual, inclusive pues en oración, se puede decir, con que enfocarnos en eso y no hablar de las demás virtudes, pero en oración, la Vane Navarro de hace 3 años, ¿cómo ha crecido en esa parte ahora, 3 años después? Uy, pues creo que sobre todo rezo con más devoción. Uh-huh. Me ha ayudado los ejercicios, la formación que recibo aquí para tratar de ponerle más amor a la oración, uh-huh, porque a veces puede parecer como un hábito, inclusive algo como hasta obligado, ¿no? Rutinario, ajá, pero pues me ha ayudado a ponerle más amor, a decir, ok, bueno, si digo un Ave María, pues ¿quién es la Virgen? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué lo hago? Y meditar los misterios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en la meditación, pues ¿quién es Cristo y por qué me está pidiendo esto, ¿no? Si es Dios y me ama y quiere
quiere que yo también lo ame, lo lleve a los demás. Pero sí, sobre todo, creo que la formación me ha ayudado directamente a la oración, porque aprender, razonar para qué lo hago, pues me hace hacerlo con más amor. Claro, fíjate que es súper importante esto que dices, porque no es lo mismo decir voy a rezar un rosario porque prometí que lo tengo que rezar todos los días y entonces me pongo a hacer otras cosas y ya ni siquiera sé exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? Que a veces nos pasa, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, ¿no? Nuestros pensamientos que nos atacan, son pensamientos intrusivos y entonces es darnos cuenta y poder cambiarlos y regresar a lo que estoy haciendo, pero es muy diferente, cambia muchísimo el sentido que le doy, es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para quién? ¿A quién le estoy hablando? ¿O a quién se lo estoy dedicando? Y eso es algo que aprendemos o nos ayudan en los ejercicios, ¿cierto? Sí. ¿Qué dirías que fue como el fruto más importante que tuviste y que has tenido al hacer tus ejercicios espirituales, Vane? Pues yo creo que son muchos, infinidad de cosas que Dios regala, la verdad. No podría a lo mejor mencionar todos, pero yo creo que la caridad, el amor a Dios sobre todo, ¿no? Que a veces cuesta mucho, pero sí, saber que me ama, pero que Él quiere que lo ame más. Y por ejemplo, ¿cómo ha cambiado este fruto de la caridad en ti en cuestión de, en tu familia, por ejemplo, tus amigos, en la universidad, con los demás? Muy yo creo que algo que me dijo mi director espiritual, ver almas, tratar de ver siempre a los demás como hijos de Dios, también como hermanos tuyos y ver almas. Y así eso me ayuda a tener, como a tratar de tener esa caridad. Y fíjate, sí, qué importante también, porque es cierto, es no ver realmente a la otra persona como, ay, fulanito que me hizo, que me dijo que me cae gordísimo, porque me vio feo, me dijo, me traicionó, sino realmente también, y eso te lo agradezco muchísimo, el recordarlo, decir, son almas también como nosotros, como tú, como yo, miserables, como ustedes. como nosotros, sí, como yo. Exacto, y que también, pues no sabemos en qué edad espiritual estén y cuál sea su vida, y que si Dios nos dio la posibilidad de nosotros poder ir a unos ejercicios espirituales, de tener esta formación católica para jóvenes, o sea, desde jóvenes a lo mejor esa persona no la tiene, no lo conoce, y entonces está en nosotros esa mayor responsabilidad de verlo de diferente manera y de dar testimonio, ¿no? Entonces, déjame a Vane saludar. Saludos, Irene Alma, dice, buenos días, Rosy familia, Valora, bendecido fin de semana, igualmente, gracias por sus enseñanzas y oraciones, Dios los bendiga igualmente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Mater Dolorosa, ruega por nosotros. Aquí la buena Gaby nos está poniendo todas las fechas sobre los ejercicios espirituales ignacianos aquí en Guadalajara, Jalisco. Pregunten también, saben que tenemos ejercicios espirituales en Argentina, en septiembre va a haber también para mujeres, entiendo. Pueden comunicarse escribir a www.Miles Christi. Les recuerdo que Miles Christi está en latín, no en inglés. Es milescristi.org o AR, para ver las fechas en Argentina. Pueden también buscar en www.milescristi.org, ahí sí, para que vean las fechas y los lugares también en Estados Unidos. No se nos pierdan, dense esa oportunidad y dense esa posibilidad de tener
un tiempo para estar en silencio y escuchar lo que Dios quiere para ti y que poder tener estos momentos de paz, pero de paz en serio. También van a estar en Monterrey, aquí en Monterrey, México. Busquen por favor, no sé qué momento de tu vida estés escuchando o viendo este programa, pero si estás en Guadalajara y está cerca octubre, está el Parresía, que es el congreso para jóvenes, está increíble, es un congreso donde lleva los padres a diferentes expositores a hablar de diferentes temas, de formación, de temas completamente actuales y cómo enfrentar de una mejor manera la vida. Rosy Novelli dice, Ave María, ruega por nosotros, saludos a mi hermosa. Dulce Hernández, saludos Rosy Ivane. Y Marilena Torres desde Monterrey, Nuevo León. Hola Rosy, muchas gracias por el programa. Es muy lindo ver a jóvenes dar su testimonio de los ejercicios espirituales y motivar a más jóvenes. Dios te bendiga, Vane. Saludos hasta Monterrey. Y por ejemplo, Vane, ¿qué es lo que tú le dirías a esta juventud, a tus compañeros, inclusive? Porque yo sé que cuando estás aquí en estos grupos de formación católica de Miles Christi, pues tienes compañeros que pues hablan el mismo lenguaje, ¿no? Es como tener esa contención, ¿no? De ir a querer lo mismo. Pero, ¿qué les dirías a esos jóvenes que están allá afuera, que no han tenido a nadie que los invite, inclusive, o que no sepan que Dios los ama, que viven en un mundo frenético lleno de ideologías? No lo sé, ¿qué les dirías? ¿Por qué sería importante o recomendable que se dieran el tiempo para tomar unos ejercicios espirituales? Pues yo les diría que se animaran a conocer a Cristo, porque la vida con Cristo vale la pena, vale toda la pena, es increíble. Y una frase de San Agustín que me gusta mucho, de que dice, ¿no? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y yo creo que como seres humanos todos estamos hechos para Dios, y pues sobre todo actualmente estamos viviendo una crisis total en muchísimos sentidos, ataques hacia el ser humano en general, hacia la familia, todo mal, ¿no? El mundo no nos va a saciar, las cosas que están allá afuera no nos van a saciar, solo Dios sacia, y vale la pena entregarle un fin de semana y dejar que Cristo transforme tu vida, y vas a ver los frutos espirituales y sobre todo el amor del que te va a llenar tu Padre que te está esperando. Ay, qué lindo. Además, imagínense si desde que son jóvenes conocen el amor de Dios y se llenan de Dios, realmente si se dejan transformar, purificar su mente, purificar su corazón, la vida es mucho más sencilla llenándonos del amor de Dios. Y si yo a veces me pongo a pensar cuando veo a estos jóvenes en los grupos de formación, haciendo los ejercicios, yo estaré como, o sea, yo de verdad digo como San Agustín, tarde te amé. Es cómo hubiera cambiado mi vida, sobre todo solamente sintiendo su amor tan grande desde antes, ¿no? Pero bueno, Dios tiene sus tiempos, claro, nunca es tarde, y Dios tiene sus tiempos. Y yo lo único que digo desde mi punto de vista es inmensamente agradecida porque hoy lo tengo. Entonces, pues ahora tú, ¿en qué edad espiritual crees que estás? ¿En dónde te encuentras? Y donde te encuentres, no importa. Ahí exactamente Dios te está llamando y quiere que te llenes de Él. Pues, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por venir, gracias a tu mami que te trajo. Le mandamos un saludo y si Dios quiere, amigos, de verdad, gracias por acompañarnos, compartan estos contenidos, este programa. Les recordamos que estamos también en YouTube, búsquenos en YouTube, en Valora Radio, el programa en vivo o Los Tesoros de la Fe Católica. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes en un programa más. Dios los bendiga. Chao, chao.